Señores, es la primera vez desde que arrancó 100 ecuatorianos. Dicen que tenemos una victoria en la segunda respuesta de la segunda parte del debate. $2,000 se llevan. Maestros, maestros. La experiencia. Bueno, tenemos un invitado especial, ya que la semana pasada participamos en 100 ecuatorianos y este programa va a ser específicamente dedicado a todos los programas, concursos, tanto ecuatorianos como nacionales, y qué mejor representante que Rashid Anus. Rashid, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes y bueno, aquí estamos, vamos a conversar. Además que tenemos que resaltar que ahorita que estamos conversando con Rashid pasó toda su vida, o sea, casi que nació y fue a la tele, ya. Entonces tiene harta experiencia de lo que nos puede contar ahí. Miguel Ángel, ¿algún saludo? Porque Primero tú siempre Primero saludas a todo el mundo. claro, tenemos que saludar a nuestro amigo Andrés Loza y a la esposa, no recuerdo el nombre, que estuvimos conversando la semana pasada, quedamos también, nos ven desde Quito, muchas gracias por estar, a toda la gente que en este nuevo año, segundo programa de este año que nos viene siguiendo, a Rashid, que debía haber empezado por ahí, y a nuestro primero invitado oficial, y qué categoría para ir arrancando con eso. Harta experiencia. Bueno, muchas gracias, de verdad. Ahora, retomando lo que dijiste, de verdad, yo desde chiquito ya estuve metido en la televisión, porque yo acompañaba a mi papá. Chispazos empezó cuando yo tenía 2 añitos. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá hizo de todo en TC, él fue fundador de TC. Yeah. Empezó desde abajo y estuvo en todos los puestos. Cuando creó Chispazos, el programa era en vivo, los domingos, 5 de la tarde. ¿Ya? Entonces, yo lo acompañaba a mi papá a mis 4 añitos, lo acompañaba, entonces yo veía cuando él editaba los goles del campeonato de fútbol y los ponía, ¿verdad? Los transmitían en el programa en vivo. Entonces, desde pequeño, yo estaba en una editora viendo las máquinas, viendo los cassettes, en el estudio, viendo las luces, las cámaras, viendo a los animadores. Entonces, desde chiquito como que ya empecé a tomarle amor a lo que es la televisión y la producción. Hablando de eso, y antes de que se me olvide, porque después se nos corta, tú sabes que eso que cuentas es súper interesante, porque conversaban que en lo que tú dices, ¿no? Se editaban los goles de los partidos y todas estas cosas, y había un archivo de eso, ¿no? Y de repente un día dijeron, oye, nos hacen falta cassettes. En serio, sí, pero y empezaron a agarrar los de los partidos viejos, y todo eso se perdió. O sea, hay mucho de la historia del fútbol ecuatoriano, pero te digo porque en el lugar donde yo trabajo, pues, en un momento hicimos un especial de eso y necesitábamos acceso a ese material, y nos dijeron, no, es que eso se perdió, porque como no teníamos cassette, agarraban cassette viejo, ¿no? Y regrababan encima, y se perdió un montón de la historia de lo que debe haber hecho tu papá. Claro, no solamente en lo que respecta a fútbol, en todos los tipos de programación. Chispazos duró 38 años, y el archivo es menos del 10%, menos de lo que se tenía. No hay personas que me dicen, mire, yo participé en el festival, canté como Julio Jaramillo en el año 85, por favor, si me puede ayudar. O sea, no. Rashid, ¿y cuál era el formato? Porque se grababa encima, ¿verdad? El formato era Betamax, no sé cómo se llama. Bueno, es que no, va evolucionando. Pues. Yo alcancé a partir de 3/4. Ese era el formato que tú llegaste. Sí, 3/4. Antes de eso sé que se usaban unas. Sí, recuerdo haber visto una cinta, unos rollos grandes con una cinta tipo cine que pasaba por un proyector, correcto. Lo recuerdo. Pero ya cuando yo ya empecé a ser parte de los cassettes de 3/4, pero los cassettes grandes. Ahora cuéntame una cosa. A Betacam. Yo, de lo que yo recuerde, o lo que tengo en mi memoria dentro de mis 46 años de existencia, para mí Chispazos, creo yo, no sé, me corriges tú, ¿fue el primer programa concurso del Ecuador o hubo anteriores, así de ese formato, donde la gente iba al set, participaba, se ganaba premios? Ahí te falta una aclaración, Chino. Para todos los forreners, para todos aquellos que nos miran, antes, y en el contexto que estamos hablando, no había tanta televisión por cable, y en Ecuador habían 4 canales, nada más. Creo que nada, 5, correcto. Y eso era todo. Entonces, habían estos formatos de concurso con premios y todo lo demás, y la gente iba. Yo lo que estaba así, 2, 4, 6, 8 y 10. Claro. 6 era 5 realmente.
Correcto. 4 o 5. Bueno, pero En Guayaquil, porque en Quito el 2 es el no sé No, cuánto. es el 5, son al revés. Ajá. Pero además que... No, el 2 porque es el 8. El 2 es el 8, el 4 es el 5. Pero lo que hubo después fue CTV, pero CTV fue en finales de los 90. Claro, Sí, ahí fue el 12, 4, 6, 8, 10, 12. Hasta el 12 Y llegaba. ahí fue todo Y de otro ahí- archivo que se perdió después. Después venían los canales UHF que vinieron, pero ya eso fue mucho después. Ya época, ya de lo primero internet. Pero hablando de toda esa televisión, de lo que yo recuerdo también es Ana Negocios, quien sabe, y Chispazo. Pero ¿Chispazo fue el primero o hubo otro? ¿Quién lo creó? Para saber también. Chispazo lo creó mi papá. ¿Tu papá? Sí. Sé que sí, claro, sí había producción anteriormente. Recordemos que Telesistema, Canal 4, es el canal más antiguo del Ajá, fue el Ecuador. primero. Entonces, y al principio solamente había producción nacional, según lo que sé, ¿verdad? Claro. Entonces, y todo se hacía en vivo, hacían novelas. Telesistema funcionaba en la Casa de la Cultura, en el centro, el primerito. ¿Telesistema o...? Telesistema. Claro, Claro, RTS. Ese fue el primer canal realmente. En mi tiempo era Canal 4. Canal 4. Canal 4. Sí, sí. Era Telesistema, se llamaba Telesistema. Luego es como DC era TLC. TLC. Y después ya todos lo conocimos como TC. Claro, luego, bueno, pues como mi papá desde muy pequeño, desde jovencito, viajó por el mundo, aprendió, hizo escuela afuera, ¿verdad? En Venezuela, él es pionero de la televisión venezolana, fue pionero de la televisión venezolana. ¿Tu papá era ecuatoriano? Mi papá nació en Líbano, ya a los 5 años lo trajeron a vivir acá a Ecuador, se vinieron mis abuelos para acá, entonces mi papá tenía triple nacionalidad, era libanés, ecuatoriano y francés. Mira tú. Lo que ahorita nos venimos en La ONU, esa casa. Claro. Más o menos como mi caso. Sí. Claro, se ahorita ahí medio continente acá, Claro. sentado en esta silla. Donde En falta todo una caso, lápida. en todo caso, disculpen, el programa nació en el año 1973, con todo lo que mi papá aprendió, ¿verdad? Yo Sí. no entraba ni en las bolsas de mi papá. Así con esa francesa. Él llegó acá, ¿verdad? Y entonces tuvo la idea y dijo, vamos a hacer un programa familiar. Pero la pegó porque 38 años al aire, no cualquiera. Gracias al apoyo de todos los medios, todos los canales donde estuvimos y el público, sobre todo. Tanto el que iba a participar, que estaba presente en la grabación, como el que estaba en casa. Lo que veíamos, eso era el ver si pasará o no pasará el caballo loco. Eso era clave. Muy bueno, ese es un Ese clásico. era el clásico. Y sí lo pasaron, ¿no? Sí lo pasaron. Algunas veces. Sí, de hecho, mira, hay algo que no lo encuentro y que ya ese ya, por ejemplo, se perdió. Pero en una ocasión, yo no estaba allí todavía, pero un participante cruzó el caballo loco y luego regresó. O sea, no solo llegó a tocar la cabeza del caballo, sino que regresó al inicio. Y le dieron doble premio. Y No después, sé, después lo hizo de cabeza. El hombre fue como que sobradísimo, porque no llegó tanto. Imagínate, sería bonito tener eso guardado y poderlo ahorita subir a redes, ¿verdad? Pero no. Pero ya es material perdido, me imagino. Mucho material perdido. De hecho, hay material en VHS, hay material en 3/4, pero que ya las cintas no valen. ¿Ya? Y hay que ver la forma de restaurarlas y digitalizarlas. Y eso. Es que eso es súper delicado, ¿no? Porque como son materiales que se degradan. Se degradan, esa es la palabra que estaba buscando. Se degradan con el tiempo. Tú, por ejemplo, lo llegas a meter en un reproductor y se rompe. Pero sí, ni eso. Sí, el otro día estaba viendo mi CD de películas piratas, viejo. Que incluso los CDs Transparente, ¿no? Sí, Una transparente. y un día yo me di cuenta, ¿sabes de eso? ¿Cómo de eso? Lo puse y a lo que se hizo algún polvo. Yo que cuando coge sí era blanco. Toda la lámina se había en la centrífuga aquella se limpiar esa. Sí. Y para los niños ridículos que no entienden de lo que estamos hablando, antes el material audiovisual tenía que tener un soporte físico de algo, ¿no? Podía ser cinta, podía ser... Porque hay niños que no... Tú le quieres aclarar, me diste 3 palabras que ni te entendieron. Audiovisual, soporte. Audiovisual tiene que saber porque todavía existe eso, pero el tema es que Multimedia, sí. yo conozco chicos que nunca han visto un disco. Pero peor un teléfono de ruedita. Claro, de ruedita. O qué disco no debe guardar, ¿qué era? Pues no. Es que eso es lo interesante, ¿no? Porque el fenómeno de la televisión, y eso es lo que podemos hablar un poco contigo, ¿no? Antes el fenómeno era completamente diferente, porque como la televisión era abierta, ¿verdad? Tú como espectador estabas limitado a lo que te ofrecía el canal en ese momento. Y expectante de qué es lo que iban a ofrecer. Exactamente. Y entonces el tema era que
los canales de televisión tenían que proponer algo que fuera realmente que llamara la atención de la gente. ¿Ya? Claro, no, y tú te perdías un capítulo, por ejemplo, si no pudiste ver el episodio de la telenovela, de la serie, te fregaste, ¿me entiendes? Porque ya no lo volvías a ver. O por ejemplo, la novela era a las 9 y llegaste a 9:30, te perdiste media hora de la novela y no te vas a enterar hasta que alguien decida repetirlo. Hasta que la vecina te cuente. Hoy en día que todo es on demand, tú dices, llegué tarde, bueno, lo veo a la hora que sea, lo veo en el baño, lo veo donde me dé la gana. Antes era un compromiso. Claro. Era un compromiso. ¿Sabes qué? Ahorita que hablamos de esto, me acordé de algo, me vino a la mente algo. En una época de Chispitas, me acuerdo que un día domingo teníamos la esperada final de la fonomímica. Ya, pero era la esperada final de la fonomímica. Imagínate, niños y niñas haciendo fonomímica de artistas adultos y todo. Y era de verdad un programa esperado. Oye, The Voice. Claro. The Voice entonces. Claro. No, realmente sí. Con toda la humildad del caso te digo que Chispitas fue un fenómeno en sintonía. Haciendo un paréntesis, en algún momento con mi papá, un domingo a la hora de Chispitas, nosotros salimos a caminar así, a recorrer casas y escuchábamos por las ventanas, todos en Canal 10, viendo el programa. ¿Chispitas era grabado o en vivo también? Era grabado. Grabado. Era grabado. Entonces, regreso, cierro paréntesis. Un día, para esa gran final que teníamos, ¿ya? Justo hay un apagón, se nos va la luz. ¿Ya? Me suena familiar. Hemos pasado por lo mismo en los últimos meses. Entonces fue justo, estaba el programa, empezó la final y ¡pum! Se va la luz. Y regresó como una hora después, cuando ya el programa se había terminado. Entonces tuvimos petición real, la gente reclamando. En esa época no habían redes sociales. Entonces la gente lo que hacía era llamaba al canal, a la recepción, o mandaba cartas. Me acuerdo la casilla 673 del canal 10, me acuerdo, la gente mandaba cartas. Y tuvimos que el siguiente domingo repetir el programa. ¿Ya? Lo tuvimos que repetir. Apellido del público. Dando la explicación de que se había ido la luz y justo No es culpa. habíamos tenido. Y la final, pues no la final que le estábamos esperando. Ahorita que comentas eso, aprovecho para... Ahorita, por ejemplo, perdón, ahorita ya si se va la luz, pues míralo por YouTube. Claro, más tarde lo vemos. Sí. Es que justo eso te iba a comentar, porque tú dices el programa era grabado, entonces quiere decir que las personas que ganaban o lo que sea ya sabían que habían ganado, ¿no? Y la familia. Exactamente, entonces, Como ustedes, que ya sabían. Exactamente, a eso iba mi pregunta, ¿cómo hacían en esa época, cómo eran los contratos de que justamente de confidencialidad? Para que la gente no esté contando, pues no que... No era necesario, porque no había redes sociales. Claro. No había WhatsApp, no había... O sea, el círculo más cercano al ganador me imagino se enteraba, pero no había esa fuga de información que actualmente... Claro, no se puede haber. iba a viralizar por ningún lado, ¿me entiendes? A menos que haya estado un periodista y de pronto, bueno, Lo publica. eso sí pasaba, ¿no? Que iban los periodistas a las finales, tomaban fotos a los ganadores y todo, y no se esperen, y entonces hagan la publicación antes de que salga el programa, entonces ahí ya hacían el... Pero eso era más del lado de prensa, no tanto del público, o sea, lo que nos pasó a nosotros. Ajá. A Claro. nosotros sí nos hicieron como firmar una serie de contratos. Confidencialidad para no decir el resultado antes de tiempo, porque lo que vieron la semana pasada, logramos que... Hace algún tiempo atrás. En octubre, si no me equivoco, el año pasado. Claro, y sé que son mucho más estrictos con Masterchef, por ejemplo. Evidentemente. Sí, ahí Claro, Masterchef dan hasta 3, 4 finales. No, pues pero además, Son ¿tú otros cuántos tiempos. años que tienes de...? de confidencialidad, 10 años. 10. ¿Qué cosa? De confidencialidad. ¿Tú qué lo que tienes? pasó Ajá. dentro. Oye, ¿tú qué tienes? 10 años por contrato. Yo participé en Masterchef. A ver, no entendí, ¿10 años qué? De confidencialidad. No se puede contar nada. No puedo contar lo que pasaba al interno. Ya, ok. El día a día, el tras cámara, Ok. ese tipo de cosas yo no puedo. He contado cosas que ha pasado, que ¿Quién se pasó comió en quién? vivo. No, eso sí, me comentaron hasta en un en vivo. Y casi me saca la puta, pero esa es historia para otro Claro, episodio. no, yo pensé que era simplemente, a ver, no cuente quién ganó. Pero si No, te no, pasó pues- el programa, tienes que esperarte 10 años más. Yo No, yo no. entiendo que O sea, eres a entretelón. el tras cámara. Ok. Pero igual, mientras no pasaban los capítulos en vivo, tampoco podía contar con antelación para no perder esa magia, esa expectativa. ¿Y cuál es el castigo si incumple? ¿Sabes que había algo que te demandaban por, no sé, chucho a 1000, no sé cuántos dólares? Pero ya a estas alturas, la verdad es que...
Yo ni se Más acuerda. logrado postales. La verdad es que sí, Una cultiva más, una cultiva menos. Sí. como para que tengan una idea, estoy tan chiro como venezolano recién llegado a Ecuador. ¿Ves? Para que tengan una idea ahorita. Así que si me demanden, no te puedo sacar plata. Voy a tener que abrir OnlyFans. Ok, entonces cuenta. Si te demandan, ya, dale, cuenta. Justamente Al punto del corte. Salvamos la campaña. Ya regresamos al siguiente bloque. Y regresando ya a esta segunda parte luego del bloque, bueno, sigamos hablando de los programas y hablamos mucho de esa dinámica y muy recordado, lo mencionaste en un momento, Chispitas. ¿Cómo nace Chispitas? Que yo lo veía, yo quería ir, nunca me ¿Sabes cuál concurso me acuerdo de Chispita? Era un muro en donde se lanzaban pelotas, globos, no me acuerdo qué cosa. El baúl regalo. El baúl regalo se llama. Ese lo tengo aquí en la memoria tatuado. ¿De qué se trataba? Porque ya me acuerdo que se lanzaban. Espera, primero que cuente cómo apareció el programa. Es verdad. ¿Cómo se adelantó? ¿Cómo apareció Chispita? ¿Quién fue? ¿Quién lo creó? ¿Tu papá también? Mi papá, claro. Mira, en el año 73 creé a Chispazos, ¿verdad? Así mismo en una sala se sienta con mi mamá, con unos tíos y empezaron a barajar qué nombre le ponemos al programa, ¿no? Y salió Chispazos, ¿ya? Así como decir chispas de ser variedades, ¿no? Una chispa de concurso, una chispa de artista invitado, una chispa de premio, etc. Entonces salió Chispazos. Luego él tiene esa idea de hacer una versión infantil, ¿verdad? De Chispazos, por eso nace Chispitas, es como el hijo menor, o como el hijo. Claro, el enfoque del Entonces, público niño. Nació con esa idea de ser la versión infantil de Chispazos. Entonces, en Chispazos estaba el caballo loco, en Chispitas el pony loco. En Chispazos estaba la rampa regalona, en Chispitas la mini rampa regalona. Asimismo el baúl, que el concurso que me acabas de decir, estaba en Chispazos, era más pequeño para los niños. O sea, la fonomímica para adultos, la fonomímica para niños. O sea, la idea era hacer un programa infantil que sea una adaptación del programa Para adultos. Familiar, sí. Para adultos suena a otra cosa, ¿no? Pero sí, el programa sí, que era para grandes porque tenía horario nocturno, ¿verdad? Y así es como nace. Ahora, dime una cosa, tú, porque como viviste esta parte de la televisión, la creación de estos programas respondía a lo que pedían los auspiciantes o era al revés. El canal creaba un programa y luego buscaba auspiciantes que estuvieran interesados en él. Bueno, en el caso de Chispazos y Chispitas eran creaciones de mi papá. Ya, era una coproducción con el canal. Ya, es decir, mi papá se encargaba de la producción, de las ventas, etcétera, etcétera, y el canal ponía la infraestructura, el personal, ¿verdad? Y participación de ventas, Pero, porcentaje. y por eso digo, pero las ideas todas venían así como de tu papá, de lo que él creía que era bacán y luego decía, ya con esto salimos y le vendemos a alguien, o venía un cliente y le decía, mira, a mí me gustaría tal cosa. Ambos, porque acuérdate que también se manejaba un cliente directo o un cliente a través de agencia, ¿ya? Entonces había clientes que decían, queremos un concurso, ¿ya? Entonces, qué sé yo, el paquete decía una tarifa, presentación, despedida, 2 cuñas, dos menciones y un juego, un publijuego, ¿ya? Entonces había que crearle un juego al cliente, ¿ya? Habían otros, en cambio, que tenían la idea, ¿verdad? Y nosotros teníamos que adaptarla y hacer el juego. Habían otros que pasaban por agencia de publicidad, que ya la agencia tenía una campaña y entonces el juego iba en relación a la campaña, ¿ya? Entonces, así, de esa manera se trabaja. Oye, pero Rachid, y hablando de anécdotas, porque tiene que haber un programa con tantos años y sobre todo con tanto cariño de la gente, ¿qué fue de lo más difícil, o alguna anécdota de lo más difícil que haya tocado, no sé, por ejemplo, lo del que se fue la luz o algo de que haya... Pienso yo que al inicio, o cuando ya tuvo su pico, Chispazos, Chispitas, tuvo que haber habido tanta audiencia de gente que no lo pudieron manejar, o algo por el estilo. Algún pito, alguna pelea de repente. No, más que pito, suponte, que te hayan llegado 5.000 personas, voy a inventar el número, y el set daba para 50. Y eran niños. Yo me imagino que eso manejaban a manejar diario, con niños era un desafío. semanalmente, Ese porque... problema lo teníamos siempre, siempre. De hecho, a mí Flor María Palomeque en algún momento me dijo, cuando yo era niña yo fui a Chispitas varias veces y nunca pude entrar. O sea, los que entraban eran los que estaban tempranito, ¿ya? Porque una vez que se llenaba la capacidad, ya no podía entrar más, era incluso una irresponsabilidad de nuestra parte. Entonces sí, me daba mucha tristeza ver que quedaban niños y padres afuera sin poder entrar.
Sí, eso nos ocurría siempre, porque cuando nosotros hacíamos Chispitas, TC tenía el estudio A, que era normal, pequeño, ¿no? Normal, ¿ya? Luego ya se creó el nuevo estudio de Gama, donde hacen toda la producción, que eso sí es una cosa grande, de verdad, donde puede entrar mucha más gente. Pero en nuestra época no. Era limitado. Era súper limitado. Y ahí, por ejemplo, ese Chispazos lo entiendo y es difícil, pero trabajar con niños, ¿cómo era? Porque ese es un desafío enorme. La Y, verdad no que solo tú trabajar y con tú no es niños, que eras eras también súper eso iba a jovencito. decir, no claro. solo trabajar con niños, sino que tú también eras un niño. Claro, digamos. así es. Rashid, Yo pero empecé era, niño. no recuerdo muy bien, ahorita tengo el Alzheimer, ya me golpeó. ¿Eras el único presentador o me parece que tú estabas con otra presentadora, una chica? A ver, Chispitas Chispitas, empezó sí. con Luzmila y Frejolito. Luzmila caracterizaba a una payasita que se llamaba Chispita. Ya, correcto. Con Frejolito. Luego entro yo con 2 primas y pasamos a ser los modelos. Éramos los niños modelos. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí es cuando yo canto, yo bailo. El carrito. Y, ajá, correcto. Y empiezo a cantar el cacharrito, que después el Rachito, el David Reynoso. Ya vamos a hablar de eso. También lo tomó en algún momento, ¿ya? Y bueno, posterior a eso, ya Luzmila se queda solo en Chispazos, ¿ya? Y yo paso a ser animador, ya con Frejolito y con mis primas como modelos, ¿no? Claro, es que yo tenía eran tus eso. primas. Sí, era mi Yo tenía esa frágil memoria de que habían chicas que también eran presentadoras, entonces fueron tus primas. Claro, ya luego de eso, pues ya ellas sale Frejolito, entra Chévere, que en un principio la gente todavía Chévere se acuerda, Maraquito. todavía se acuerda de eso. Él empieza con ese nombre porque el nombre lo crea en Maracaibo, tenía un recuerdo de Maracaibo, ya. Pero como ya empieza la gente a tener ese doble sentido, y como en un programa infantil, pues le cortamos el Maraquito, y lo dejamos como Chévere, nada más. Chévere. Creo que solamente un año o máximo 2 años. Pero mira que hasta la fecha la gente se acuerda. Pero de ahí fueron como 8 años que yo solamente Chévere. Y hasta ahorita la gente, cuando digo Chévere, le completa Chévere el Maraquito. apellido. Le completa el apellido. Para que veas, ¿eh? Entonces luego él entra y ahí ya el programa duró 10 años. A ver, no. Del 81 al 97. 16 años que digo 10. 16 años. No sé por qué dije 10. 10 años estuvo en TC. Ajá. Del 81 al 92. 11 años estuvo en TC. 11 años en TC y 5 años en Gama. ¿Ya? Y nos mantuvimos así, gracias a Dios. Y al Entonces, público. eso quiere Y al decir que, público, claro, como y a- que Y a los canales. el derecho intelectual era de tu papá. Correcto. O sea, él podía llevárselo a cualquier canal que quisiera. Correcto. Por eso es que vemos que el programa no alteró su nombre. Ya. Estuvo, Chispazos empezó en TC, estuvo 19 años en TC. Me acuerdo que cuando nos salimos de allí fue un bombazo porque la gente estaba acostumbrada a TC, Chispazos. O sea, de ahí pasamos a Gama, ¿ya? De Gama pasamos a CTV, de CTV pasamos a Sucre TV, luego Caravana TV y finalmente Canal 1. Mm. Y siempre, Regresaron al 12. ya, y siempre como Chispazos. Ya no hubo que cambiar nombre como ni en vivo ni en directo, que pasó a ser Vivos, ya cuando Claro, se fue por los de derechos Coavisa. de... Ajá, y otro tipo de programas, ¿no? Mira tú, qué interesante. Qué interesante. Sí, y luego soy yo. Ahí Es- que Tengo una duda. A ver, perdón, yo también, ¿cómo es? ¿Así o así? como quieras. Esa es una eterna igual, pregunta. Lo que sí es no hay que bueno. quitárselo de la boca porque me reta que yo Mientras lo... esté cerca, no hay problema. Ah, ya, perfecto. Yo quiero saber. Un saludo a nuestros oficiantes también de HyperX. Así, y por si no se han dado cuenta, ya no tengo Claro, bracket. claro. Ya está Ya estoy- debracado. Gracias a Odonto Center. Un saludo a Odonto Center. Estamos ahí hablando a ver si nos auspician también acá. Pilas ahí. Santi, pilas. Cuando tengan algún auspiciante de implante de cabello, me dicen. Necesitamos, porque a pesar de que en cámara a veces se me ve como que tengo pelo y yo ya estoy. Es nomás la Claro, Ya mismo va a ser como mi- esos japoneses antiguos, esos que se rapaban todo esto aquí. Y, ya y- sabes, y a los se lados rapaban nomás y me voy a poner. No le dejes Voy a hacer idea. eso cuando No me le dejes aprenda. idea. Oye, hay que sacar la foto del Suzuki antes que nadie conoce. Cuando ahí sí era el verdadero Pat Morita y estaba todo rapado en una vida anterior. Ya voy a yo buscar la esa tengo, foto. ya te la voy a pasar. Pero cuando estábamos en el banco. Claro. Verdad es. ¿Cómo empezaron? Yo sé que es una coproducción, pero al principio, tal vez tú eras muy pequeño,
pero alguien te debió haber contado cómo hicieron para llegar a los sponsors, a los auspiciantes. Porque yo me imagino que... Porque queremos saber nosotros. Porque queremos replicar eso acá. Bueno, para hacer plata. Mi papá visitaba. Hacía la propuesta. Cogía su carro y visitaba. Yo me acuerdo cuando era pequeño, clientes como Pastelería Dina, Almacenes Mitere, un cosmético, Reina Elizabeth. Acabas de nombrar 3 marcas que no las escuché nunca. Ya, imagínate, yo recuerdo. Entonces mi papá visitaba y vendía. Sí, ¿Y tienes idea de más o menos bueno, en cuánto esa era? época también entró, Drocara, Julio Guerrachín. Drocar, esa me acuerdo así de... Que esos estuvieron con el programa toda la vida, pues, ¿no? Pinoclin y Chispazos eran como de una sola. Y Gran Duval, por Gran favor. Duval, Gran Duval, De las grandes ocasiones. Gran Duval, Chispazos, Julio Guerra, Chispazos, o sea, la gente lo relaciona mucho, porque estuvieron todo el tiempo, como decir, helado Pingüino y Chispitas. Claro, Helado también. Pingüino y Chispitas. Oye, hace Perdón. poco se murió el Cronfle, el miércoles, fundador, el sí, miércoles. esta semana que pasó. No, sí, pero tú tienes idea de más o menos cuánto eran las pautas en esa época. O sea, En Sucres, pues, ¿no? Pero te decía que habían algunos paquetes comentados. Claro, no. Pero o sea, en Sucres no recuerdas. no me pero acuerdo. digamos, para la cantidad de esa época, ¿era caro? O tal vez lo hacían como ¿Sabes qué? barato y de mucho. Yo creería que sí, porque recuerda que los medios tradicionales en su época Siempre han sido caros. siempre fueron caros. Hoy en Ahorita día es, sigue siendo caro. pero menos que antes. Lo que pasa es que ya están Pero es que es apostando a menos la que parte antes porque digital. ahora el medio tradicional tiene la guerra de todas las redes. No, y los mismos clientes. O sea, los clientes ya... Si por ejemplo, dicen, yo puedo hacer una campaña viral y me va a costar un 10% de lo que me costaría poner una pauta en televisión, lo hago. Porque además, hoy en día me pongo a pensar, y es turro, pero es verdad, muy poca gente ve televisión abierta, por ejemplo. De hecho, yo no veo. Yo vi la semana pasada porque participamos. Y más que nada, en digital lo puedes segmentar, o sea, puedes con menos dinero llegar exactamente a tu público. En televisión es lanza lo que a la masa. Es pesca de arrastre. Claro. Claro, yo lo que recuerdo es que se hacían paquetes, ¿ya? Todo tipo de paquetes. Entonces, Claro, porque habían como menciones, comerciales. Correcto. Entonces ahí el cliente escogía el que estaba a su alcance, ¿no? Estaba el paquete top, ¿verdad? Que incluía la presentación, la despedida. CTV presenta con el auspicio de, eso ya es un derecho. Presentó con el auspicio de, ya, eso es un derecho pagado. ¿Ya? Estaban las menciones dentro del programa que sale el animador diciendo anda a Artefacta, que ni sé cuánto, ¿ya? Estoy diciendo marcas, no importa. No importa. ¿no? ¿Ya? Que si nos auspician, bienvenida sea. ¿Ya? Drocara. Primero es gratis. ¿Ya? Nosotros que ya estamos viejos, Drocara existe todavía. El aire acondicionado del pueblo, sino que Menticol, ahora, es sino que ahora pertenece, o sea, esa marca la compró Otra. un grupo farmacéutico mucho más grande, que es si no le vamos al pauta gratis. Pero a los grupos farmacéuticos estamos en la etapa en donde Sí. Somos clientes somos clientes frecuentes de sus productos, así que pilas ahí para esos auspicios. Estaban también las portacuñas, por ejemplo. ¿Qué es una Esa es la- portacuña? donde delían Claro, las cositas. cuando vas al corte comercial, Ujú. ¿verdad? Y ya el canal lo que hace es transmitir la cuña que está elaborada, pues que ya la lleva ya sea La agencia. la agencia o El comercial, cliente, el ¿no? comercial, ya, el Mm, comercial. Y estaba el segmento Publijuego, ¿verdad? Que es donde ya se hace una interacción, un juego, una actividad auspiciada por el cliente. No, que el juego Entonces, estaba brandeado también. sí, correcto. Hubo un tiempo en que era parte de, ¿no? Tener un panel con la marca todo el tiempo que dura el concurso, la marca ahí detrás. ¿Ya? En ocasiones, pues en otras épocas ya no estaba la marca atrás, pero de pronto había un banner. O cuando hacían el juego de estas, no es criollita, pero estos sazonador que iban con el huevo, el juego de la cuchara, Ese es el polo vaquerizo. pero también aparecía product placement. Claro, o las sobreimposiciones, que después me imagino yo que salía en pantalla. Correcto. Entonces se armaban los paquetes, ¿ya? Entonces de pronto alguien decía, bueno, yo solamente quiero menciones dentro del programa, entonces los animadores hacían las menciones, o solamente quiero las cuñas, o solamente quiero el juego, pero de todas maneras igual el juego ya incluía dentro menciones. Efectivamente. Y disculpa que sea indiscreto, pero si hicieron plata durante su época. O sea, decir,
Hicimos plata con el programa. Claro, sí. El programa, de hecho, para que haya durado 19 años en TC. Es porque hacía plata. Es Si no, no. porque facturó bastante. Bastante. El asunto es que, bueno, el cambio fue por otro tipo de inconvenientes. Yeah. Otro tipo de inconvenientes. No fue por facturación. Ya ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero yo te Estamos pregunto hablando otra de cosa. El cambio, cincuentosaurio. el cambio generacional sí afecta en los programas, ya sean de concursos, ya sean series, ya sean películas. Perdón, antes, ya me acordé, disculpa. Dispara. El programa, tanto así, ya que el programa se alargaba a medida que los clientes entraban. Entonces, Claro. Chispazos llegó a durar más de 3 horas al aire. ¿Por qué? Porque los clientes seguían pautando y querían juego. Y no había espacio Ya. para... ¿Me entiendes? Entonces, como el programa empezaba a 10 de la noche, al cierre, ya no había programación continua como ahora, a las 24 horas, sino que se acababa y venía el himno nacional y chao hasta el día siguiente. Entonces el programa se extendía. Entonces entraba otro cliente, se extendía 10 minutos más. Entraba otro cliente, 10 minutos más y así. Y la así, gente así. se quedaba hasta el final. Yo sí me acuerdo. Yo Claro. viendo Entonces, hasta lo último. Mira, es como los periódicos. Perdón, pero es que algo ibas a decir. Para el siguiente bloque. Perdón, estoy yo como moderador. Disculpe. No, es como los periódicos, por ejemplo, en el periódico donde yo he trabajado, antes llegaban avisos y ya se acababa el espacio. Eso era al revés. El periódico al revés. Déjame contar, pues loco. Ay, dale. ¿Qué bestia este man? Entonces era como que tú llegaba un aviso y tú te podías dar el lujo de decir, sabes que ya no hay espacio. Hoy en día es que la verdad es que faltan tantos que llega un momento en que tú dices, hasta para la rotativa para poner otro aviso si entra, ¿no? A plena. Porque Poco más y es un flyer nomás que pero es lanzan por de periódico. No tiene que ver con la calidad del producto ni nada, es la realidad del Los ámbito tiempos. comercial hoy en día que es completamente distinto. Son otros tiempos. Porque tú dices, yo ya tengo una tarifa de cuánto cuesta un aviso y los maestros dicen, no, pero yo con eso puedo hacer una campaña completa. En redes Anual. sociales". Claro. Entonces te dicen, mejor no. Ya, entonces, por eso te preguntaba el tema de haber hecho plata en su momento, porque ya ahora es más difícil. Claro, periódico también era caro, era bastante Ujú. caro. Yo sí me acuerdo que uno decía algo así, ya costaba bastante. Y con eso vamos al siguiente bloque. Ya regresamos. Como el auspicio de La Mosca que Las sigue. moscas, sí. No, regresando al tercer bloque y final de este episodio, Rashid, el cambio generacional siempre afecta a cualquier producción. En tu caso, ¿cómo fue la evolución porque me imagino los que empezaron a ver, ya ahorita deben ser bisabuelos, abuelos, o ya debieron dejar este plano terrenal? ¿Cómo fue la evolución de Chispazos o de Chispitas en todo el tiempo que tú estuviste viendo todo ese crecimiento de los programas? No sé si Y querías- para que no parezca pregunta de quién quiere ser millonario, a pasar de los años, el público o el canal te pedía cambios. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fueron fáciles? Cambios que dijeron, sabes que no, por ejemplo, decir ahora que ponme una modelo con minifalda, no porque mi programa tiene este estándar, o ponme este otro tipo de concursos. ¿Hubo o cómo lo manejaron? Sí hubo. De hecho, a veces algún tipo de terminación de convenio pudo haber sido precisamente por alguna exigencia que tal vez no estábamos de acuerdo. O sea, ustedes buscaron mantener su formato. Correcto. O sea que igual el control creativo lo tenía tu papá, lo seguía teniendo tu papá. Sí. Me imagino que no haber pedido algo subido de tono, entonces ahí, como era algo familiar, a pesar de que era en horario de... Claro, sí, mi papá siempre trató de manejar eso, de que a pesar de, como tú dices, ser un horario nocturno, sea un programa que pueda verlo toda la familia. ¿Ya? Lo que sí te voy a decir que ya en la última etapa, cuando estábamos en Canal 1, sí, de alguna manera no quiero usar la palabra imponer, pero bueno, fue algo así, que teníamos que tratar de ser un poco más competitivos con lo que había respecto a contenido para adultos. Entonces hubo unos segmentos en los que Luzmila, por ejemplo, no participó, ya participaba yo, donde ya se veía un poco más, ya, pero el doble sentido. no, O algo- yo nunca lo manejé. Sí, la idea era eso, la idea era que yo me convierta en otra persona, pero yo no
no, yo lo manejé de otra manera. Ujú. Sí es verdad que bueno, hubo un poquito más de Picardía. sí, y demostrar más, como por ejemplo modelos que se van quitando las prendas, tanto mujeres como hombres, y tratar de hablar un poco más en doble sentido, pero yo eso sí lo manejé de otra manera. O sea, mostré lo que querían que se muestre, pero mi lenguaje no cambió, ¿verdad? Ujú. Siempre traté de ser lo más formal posible, ¿ya? Eso, digamos que ocurrió en la última etapa. De allí, respecto a los cambios, el programa siempre trató de ser cíclico, ¿verdad? Entonces, siempre tratábamos de innovar, pero regresaba algo, ¿verdad? Algo del pasado, ¿ya? Que venía a ser como una segunda temporada, una tercera temporada, así me explico. Antes no se lo nombraba de esa manera, pero así, o sea, la gente igual, si ya teníamos 2 años que no teníamos Festival del Pasillo, la gente ya, ¿y cuándo? Entonces regresaba el Festival del Pasillo, el segundo, el tercero, el cuarto. Claro, es que Chispazos tuvo Ya. mucha identidad nacional con ese tipo, ahorita haciendo memoria. Pues, Y la gincana, por ejemplo, la gincana le dio el toque juvenil, ¿verdad? Porque el programa tenía segmentos para toda la familia. O sea, teníamos segmentos infantiles dentro del programa, Chispazos, para adolescentes, festivales juveniles de la canción, teníamos concursos para la tercera edad, concursos para mujeres, concursos para hombres, concursos para parejas, ¿verdad? Teníamos comedia, de allí nació Martín Calle, Pablo Mario Ansaldo. Me acuerdo, ¿ya? sí. Pero eso ya fue en los 90. Claro, eso creo que fue la apertura con CITV, porque después ellos sacaron su... Así es. Ya, entonces, se le iba dando ese vuelco, ¿no? Entonces, ya con las gincanas, como que ya alcanzamos la audiencia juvenil. Ahí tenemos que ¿ya? explicarle a los... Que es gincana, Claro. a los horrendos. Ajá. Pero antes de explicarles qué es una gincana, de todos esos 30 y pico, casi 40 años que estuvo Chispazos, ¿hubo algún concurso que duró todo ese tiempo? Que siempre Que siempre estuvo ahí. Estuvo desde el Claro. primer día. O auspiciante, desde el primer día. Auspiciantes sí. Auspiciantes sí. Los concursos, ya te digo, sí iban Iban y se venían. iban y venían. La gente lo aclamaba, ¿verdad? Entonces la gente decía, ¿y cuándo la Foromímica? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo el Festival de Julio Jaramillo? ¿Y cuándo lo aquí? Por ejemplo, un segmento que era cíclico siempre era, por ejemplo, el Señorita Chispazos, que a veces tomaba otro nombre. Por una época fue Miss Playa Pilsener, en otro momento fue la Señorita Unitec, ya que era un concurso de belleza que generalmente se hacía en la temporada playera, ¿verdad? Ujú. Pero en ocasiones también ya por octubre, por septiembre, ya venía un cliente y ya quería prepararse para la temporada y hacíamos el Me imagino segmento. que eso era peleado, pues, porque antes la temporada playera, pues, ya ahorita no se puede hacer tanta vaina, camisetas mojadas. Era un poquito más Porque subida de siempre tono. no te manejaban, pues, en el Yo programa. sé que no se manejaban, pero antes, por ejemplo, te buscaba la señorita Pilsener, la señorita ta. Claro. Eran ese tipo de programas porque llamaba la atención. Porque... De hecho, pues, he puesto un TikTok que revisando así el material que sí tenía digitalizado, dos de los participantes de la final de Miss Playa Pilsener 95 son María Mercedes Pacheco, ¿ya? Y yo sé ese TikTok. y ¿Quién? Melanie León, ¿ya? ¿Quién me la dijo? De, No lo ubico, de mi discúlpenme. recinto, Ya. una de las comadres, Ya, ¿ya? ok. Entonces, eso por un lado, pues, porque a veces no me olvido de lo que está hablando. Me dices clientes que hayan durado todo el tiempo. Sí, algunos, como el caso de Drocaras, el caso de Gran Duval, el caso de Julio Guerra. Bueno, Julio Guerra Chini sí hubo una época en que de pronto desaparecía unos meses y regresaba, pero prácticamente se estuvo casi todo el tiempo. Ahora, de lo que nos cuentas, me doy cuenta, la verdad es que hay cosas que no me acuerdo ya, o sea, hay cositas que me acuerdo de otras que no, pero de lo que me doy cuenta es que de todo este portafolio, digamos, de concursos, tú te das cuenta que la mayoría son como actividades que tú las puedes relacionar con los barrios, ¿no? O sea, por ejemplo, la elección de la señorita algo, o hacer una gincana, o hacer el Festival de Julio Jaramillo, por ejemplo, yo lo comparo mucho con esos mismos festivales que hacía Radio Cristal, por ejemplo, ¿no? Entonces que tú tenías que invitar a Julio Jaramillo, porque Julio Jaramillo era como... El top. No solo que era el top aquí en Guayaquil, sino que era como la imagen de Radio Cristal, por ejemplo, ¿no? Y Claro. Radio Cristal era la radio más importante de Guayaquil en su época. Así es. Entonces, todos estos concursos como que se derivan de eso, ¿no? De esta familiaridad con el barrio, porque antes el barrio era muy importante para Guayaquil también, ¿no?
Así es. Sí, sí. Hoy se ha perdido mucho eso, ¿no? Con el tema, incluso aquí estamos en una organización cerrada, se ha perdido mucho eso del contacto con tu vecino, La convivencia. Claro, y de convivencia. hecho, por ejemplo, antes la gente se reunía a ver televisión en el barrio. Entonces Ujú. ponían Claro. el televisor y se reunían a ver televisión. Lo que pasa es que no todo el mundo tenía televisor también, pues, o sea, ese era otro dato. Claro. En el 70 y pico que comenzaron era Claro, por ejemplo, mi mamá siempre me era- cuenta, era algo de lujo. en los 60 era muy raro que alguien tuviera un televisor. Entonces, cuando alguien llegaba era la novedad en el barrio y la gente se le metía a la casa a ver televisión. Sí, a mí me han llegado comentarios, ya en algún video que subo o algo en redes, entonces me ponen sí, que me trae recuerdos cuando era pequeña, que nos reuníamos en la casa de mi abuelita a ver el programa, o íbamos a Claro. la casa de la tía Que o de la juntaba familia. vecina. Ya, a No, ver. pues mi mamá me cuenta que ellos vivían en una casa rentera y ellos vivían en el piso de arriba. Los vecinos de abajo tenían televisor y mis tíos, que eran todos niños pequeños, veían entre el piso de madera. O sea, un huequito que había entre el piso y de ahí veían el televisor del vecino abajo porque no tenían televisor en su casa. Claro, ahorita contar eso da como tristeza, ¿verdad? Claro, Pero en esa época era claro, normal. para un niño era más bien una travesura, digamos, ¿no? Claro, porque eran otros tiempos. Eran otros tiempos, o sea, no todo el mundo tenía televisor, o sea, no era tan fácil acceder a un televisor. Es como que tú hoy día me digas, ah, sí, yo tengo un megaproyector 4K, no sé qué. Ya no todo el mundo tiene eso. Y en un principio el televisor iba en el comedor o en la sala, Ajá. uno solo. Claro. Ya después se sacó. Es el que además era un televisor de ahí. armatoste grandote, pues, ¿no? Claro. O sea, no había... Ya después fue a los cuartos. ya Era no un había- transformer completo. Claro. Es que venía con la radiola, pero venía todo, pues el equipo de sonido. Es que eran culones, pues. Claro, además. Que eran de transistores, pues entonces necesitaban una infraestructura más grande. Oye, Rashid, pero mucho hablamos de la parte interna, yo sigo neciando con lo mismo. Hablando de público, porque ya vemos el fenómeno que la gente iba, pero dentro de todo ese tiempo había gente como que ya siempre estaba ahí o como que no lo puedes votar. Y que de alguna forma hicieron parte del programa, ¿sucedió algo de eso? Claro, por supuesto. Habían algunas personas, señoras, señores, que ya eran parte del programa. Entonces ya sabíamos que todo, por ejemplo, el programa se grababa un martes, me invento, porque el programa se llegó a grabar los 5 días de la semana. O sea, no al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Ya. Pero digamos que el martes, ya sabíamos que iba a estar la señora tal, el señor tal, porque ellos siempre estaban en el programa, eran parte de, o sea, y para nosotros era Parte del escenario. Ajá. Eran Claro, pero los No involucraron en algún momento y el programa poco como vago, de ya ser los afines de, aquí está Juana. Claro, sí, doña Piedad, ¿cómo está? Ni sé cuánto, sí, por supuesto. Ya los Y de- identificaba. y Bien, de hecho- tenemos oportunidad todavía de que nuestro carisma pegue y nos llamen. No, y de hecho también ya el televidente ya también se identificaba porque sabía, encima las señoras llegaban y se estaban en el mismo lugar, ¿ya? Entonces pasaba el programa, veíamos y las hacían en el mismo lugar, solo que con otro vestido, ¿ya? En algún tiempo sí se trató de decir, miren, no se sienten ahí, siéntense acá, muévanse, ya la semana pasada estuvo aquí, ahora siéntense acá, ¿ya? Pero no, siempre, para mí por lo menos y para mi papá, para nosotros era un gusto tenerlos, ¿me entiendes? Porque no podemos hacer esto de que, ok, como tenemos mucho público, entonces ustedes ya no, salgan, que entre público nuevo y ustedes, y cuando nos llegue a faltar público, ahí sí vengan. Claro. ¿Sí me explico? Entonces se trata de lealtad también por ese lado. Un saludo a Kerly de Milagro. Claro, Ahorita nuestra que amiga. habla de. Tenemos una fanática Claro. ahí en Milagro. Qué bueno. Pero Un abrazo imperdible. Un para abrazo Kerly. para Tenemos Kerly. poquitos pero fieles. Claro. Todos aquí los es jueves, porque nosotros el programa lo salimos los jueves, en YouTube. salimos en vivo y tenemos la dinámica que tratamos siempre estar el rato en vivo nosotros chateando mientras dura el programa en vivo. Y, Ah. O sea, la primera transmisión es en vivo. Ya luego ahí queda grabado y tú lo puedes ver cuando quieras. Ah, Pero ya, perfecto. en la primera que es en vivo, nosotros podemos chatear con la gente, conversar, porque está saliendo como ¿Qué? un estreno, se llama estreno. Ah, ¿no? chévere. Y estamos en En todas las YouTube, redes sociales, YouTube. por cierto. En Kerly YouTube, y Sandy. Kerly Sandy. Estamos en YouTube, En estamos en Spotify. TikTok, en Spotify, en Apple Podcast. Tenemos OnlyFans que este año lo vamos a estrenar. Sí, estamos a dieta ya. Estamos poniéndonos fitness para poder estar presentables. Yo voy a tomar la foto. Y si se preguntan por qué no está Roberto, que ese tema no lo hemos topado. Porque yo le caigo mal. ¿Por qué cambiamos al estudio B? Porque teníamos un invitado Y y Roberto Íbamos a no hacer entraba. 5, ¿no? íbamos a hacer 5 para estar más holgados. Y el señor a último momento, esta vez no fue culpa de Indispuesto. Doménica, indispuesto porque no sabe, mala guma. Sí. No, dice que no es mala juma. Dicen que hay este virus medio extraño ahorita que está medio afectando a la gente. Le Es que- puedo creer porque mi hermana que estuvo de visita acá en el país Lo un cual par de eso semanas, sabe ya le está pegando. Claro, O sea, ya, cualquier ya. cosa lo tumba. Bueno, un saludo para Roberto. yo creo que es dolor de Que se mejore rodillas. Esas pronto. pobres rodillas no aguantan el peso. Entonces Si puede no, ser lo el dolor seguimos de- invitando más a Rashid.
Que tiene mucha más experiencia que Roberto. Claro. Y no ha interrumpido a nadie. Ah, verdad. Creo Y- que sí. No dice tantas malas Interrumpí. palabras. Y anécdota, eso iba No digo. Este es el programa que menos malas palabras Sí, sí. hemos Hagamos un dicho conteo. y yo creo que es culpa de Roberto. Ah, yo decía que el de este es solo culpa tuya. No, nos damos cuenta que es Roberto. Es Roberto La el que mala influencia. la mala Señor influencia. YouTube, ya sabe, no somos nosotros, es A él Roberto. censúrelo directamente. O sea, al principio del programa queríamos tener una pecera, cada uno con fichas tipo las que juegas en el póker, y cuando uno decía mala palabra, echa tu ficha para después hacer pagar una multa. Oh, yeah. Pero Roberto se opuso. Claro, Claro, iba a ser un pero oficial, no hermano. tener una pecera, tenía que poner un balde eso de agua. Hay que poner a Roberto así como en Black Mirror, lo censuramos, ponemos con blur, que no se lo escuche. Verdad es, verdad es. Tú ibas a preguntar algo de Chispitas. Sí, esto de que creo que no lo profundizamos mucho, de cómo era tú ser niño y además tener que trabajar con niños, porque tengo que ser realista y no voy a usar malas palabras, pero los niños son una tontera, ¿no? O sea, son... Complicado. Son complicados. Ya, por ejemplo, yo en algún momento estudié algo de cine y no lo digo para sacar pica nada más. Claro. Entonces... Él sí se baña, pero no produce su propio jabón, por si Claro, acaso. no soy tan hippie. Pero nos decían, cuando tú tienes que hacer una producción, lo peor que puedes escoger es trabajar con niños y con animales. Porque son súper impredecibles. Entonces, por ejemplo, un niño está trabajando súper bien y de repente se aburre. Y te dice, ya no quiero, y empieza a llorar, se tira al piso, ya no hace nada. ¿No? Y entonces, ¿cómo era eso? ¿Y cómo era tú también trabajar con esa presión? Siendo niño, y a tener la presión de ser un presentador de televisión. Correcto, ahorita me vino a la mente algo que espero que no se me olvide. Me acuerdo de una anécdota ¿ya? Con un niño, ¿ya? Ya. Para no olvidarme. Bueno, la verdad es que como te comentaba, yo desde chiquito, yo ya acompañaba a mi papá al canal. ¿Ya? O sea, 4 años yo ya estaba con él encerrado en una editora, en un área de edición, viendo la máquina, el control, los cassettes, los monitores. Entonces como que desde chiquito ya empecé a absorber, así como una esponja, ¿ya? Todo lo que veía. Entonces yo ya veía a Luzmila, Pedro, entraba al estudio de noticias, veía cómo hablaban los conductores y de una manera u otra fui como aprendiendo mirando, ¿ya? Entonces siempre me gustó, ¿ya? Y cuando tú eres niño empiezas a como a tomar las cosas como en juego, ¿ya? Yeah. Entonces como era un programa infantil, un programa de concursos, ¿ya? Yo me divertía haciéndolo, pero no dejaba de ser responsable. ¿Sí Claro. me explico? O sea, siempre tuve claro de que era un trabajo. Era un trabajo. ¿ya? Que yo no es que un día no tengo ganas, no voy, o ahorita no quiero, sino que siempre, no sé, mi papá me inculcó la responsabilidad desde el principio. Entonces, siendo niño, le cogí amor a lo que hacía y al mismo tiempo le puse la responsabilidad necesaria para mantenerme, ¿ya? Por ese lado. ¿Nos vamos al corte o cuento la anécdota? No, Cuéntala, cuéntala, anécdota. porque aquí terminamos la primera parte, el primer episodio. Ah, ya, perfecto. Entonces, la anécdota es la siguiente. Yo ya había crecido, ¿no? Yo empecé a los 10 años en el programa, desarrollé, me cambió la voz, me salieron los gallos, crecí, etcétera. Entonces yo ya era grande, ya tenía mis, qué sé yo, 18, 19. Lo que pasa es que también cuando tú eres pelado, o sea, ponte, si tú tienes de 10 a 11, es una diferencia abismal. O sea, cuando tú creces un año, pero tu mente se desarrolla de otra manera. O sea, sí cambias bastante Sí. en poco tiempo. De hecho, hay gente que cree que yo tengo mucha más edad, precisamente por eso. Yo tengo una foto, en mi casa la tengo, voy a ver si le tomo una foto y se las mando. Y yo tenía 14 años. Y tú me ves ahí y parezco de 18. Claro. ¿ya? Entonces, todos los niños que estaban ahí, para ellos yo era un adulto, pero solo tenía Claro, 14. claro. ¿ya? Eres casi de su edad. ¿Me entiendes? Entonces, claro, era casi de la edad de uno de 12, que uno de 11. O sea, Ajá. pero yo crecí, yo desarrollé rápido. Entonces, hay mucha gente que me recuerda de toda la vida en televisión, entonces me aumenta la edad. Hasta me han hecho, no sé si chistes o de verdad lo dicen, me comparan con Don Alfonso. Y Don Ya. Alfonso, pues claro, tiene mucha más edad que yo, ¿no? Con todo el respeto y a tremendo, No, además que Don a Alfonso tremendo empezó señor. mayor, pues adulto. Tú Correcto. empezaste, digamos ¿Sabes qué? que... Pero don Alfonso es con años porque... No, no es con años. No, como La gente piensa que tiene más edad de la que tiene en realidad. Sí, eso es lo que pasa con los que hemos estado
Expuestos. en la televisión. Una vida en la televisión. Claro, una vida, así es, porque él empezó también, tú ves las fotos y Jovencito. los videos jovencito. Yo empecé niño también, entonces toda la vida, pues alguien que ahorita tiene, qué sé yo, 30, 35 años y de pronto conoce de mí. Para esa persona yo toda su vida, desde que nació, he estado en la televisión, entonces Claro, ¿no? ya me ve como una edad mucho mayor de la que tengo. La TV vintage. Ok, pero bueno, Ven, la anécdota. vamos a la anécdota. Entonces yo ya estaba grande, ya era adulto y había un niño, estábamos en una época de Canal 10 en el que la escenografía tenía un arco iris que rodeaba la escenografía, o sea, el decorado. ¿Ya? Entonces el arco iris pasaba por el piso, subía, ¿verdad? Arriba habían unos globos que tenían las 9 letras de chispitas de colores y bajaba, ¿ya? Entonces era como un círculo. Entonces, ya para esa época ya teníamos la canción de Chispitas y yo siempre la cantaba al comenzar el programa y al terminar el programa, ¿ya? Y mientras yo cantaba, los niños bailaban y brincaban alrededor, delante mío, ¿ya? Pero dentro del arco iris. La instrucción es dentro del arco iris. Nadie puede brincar sobre el arco iris, ¿ya? Pero había un niño, en una época, muy travieso, desobediente, que empezó a brincar en el arco iris, brinca en el arco iris. Por más que se lo jalaban, de nuevo volvía y brincaba y brincaba. Bueno, esto ocurrió. Mira, y quiero encontrar eso, porque yo me acuerdo que yo lo guardé, pero no lo encuentro. Empezó con la brincadera, ¿verdad? Entonces, como era una sola, ¿ya? Los globos que eran de madera, de plywood, ¿ya? De colores, con el logo de Chispitas, eran individuales y se colocaban. Ya eran los 9, se colocaban y se sacaban. Cuando el niño empieza a brincar sobre el arco iris, empiezan a brincar esas letras, ya se vino una abajo. Una. Y gracias a Dios me cayó a mí. Por suerte. Porque... Me cayó en la cabeza. Mientras yo estaba cantando, bueno niños, y ahora prepárense a jugar, y ¡pah! Me cayó la letra. ¿Y de qué material era la letra? Playwood. De Playwood. playwood, de playwood, ¿ya? Pero de todas maneras, imagínate si le hubiera caído un niño en ese momento. Y me acuerdo que ahí paramos la grabación y matamos al niño. tuvimos que de nuevo ver cómo empatábamos, porque ya era el final, estaban rodando los créditos y todo, ya que en ese momento se hacían ahí, en ese instante. Y tuve que volver a cantar ya Con la con cabeza cuidado, golpeada. Un chichonazo. ya, sí. Con todo el odio hacia Ya, el niño. y con el niño aquí, una de las chicas creo que tenía agarrado al niño ahí, ya para que no se mueva. No se emocione. Mierda. ya, y tuvimos y eso, por ejemplo, fue algo que recordé de las tantas cosas agradables. Bueno, con esto nos despedimos, esta anécdota, De la primera Por De la hoy, primera porque parte. hay demasiado. porque vamos a seguir hablando de los otros programas concursos que hubo en los canales ecuatorianos. ¿Qué les parece? Con Entonces, tremenda eminencia acá que nos va a dar muchísima información. Listo. Acá. Hasta la otra semana. Nos vemos.